Bueno, volvemos en Todo se sabe y estamos con Mauricio Novoa, historiador, para tratar de entender qué está pasando en nuestro país, ¿no? Y quizá vamos a ir a esas preguntas de la coyuntura local, pero tratamos de ver esto en retrospectiva. ¿Qué está pasando con nuestro país? ¿En qué momento histórico del país estamos? No sé si lo que vemos hoy en día represente un quiebre frente a lo que teníamos antes, cómo evaluar el momento que vivimos hoy en día. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que lo más importante de entender aquí, y es un fenómeno que creo que tiene 15 o 20 años, es, si bien ha habido una especie de foco en quién es quien se nombra, ministros, hay una especie como de ministerialitis en el Perú, ¿no? En los WhatsApps, cada vez que cae un gabinete, circulan nombres, hay preocupaciones, ¿a quién van a nombrar? Pero esto ha perdido de vista un tema que es fundamental y son un cambio radical en las condiciones para ejercer cualquier cargo público en el Perú. Y la gestión pública ha sido, en los últimos 15 años, acosada por la política, al punto de generar la paralización que tiene hoy. Es decir, no ha habido una preocupación en cómo hacer viable el gasto público, porque el foco de la política se centró en querer investigar actos de gestión pública. Entonces, en esa lógica, tarde o temprano, cuando tú empiezas a poner cortapisas a cómo ejerces la gestión pública y te centras en lo administrativo y no en lo central, termina generando lo que ha ocurrido, creo yo, después de la caída de Kuczynski probablemente, que es la paralización del Estado peruano y la paralización de la ejecución pública. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la historia del Perú que tenemos una crisis y el problema no es la caja fiscal. No, pues, no. El problema no son los recursos. No. Hay un problema gravísimo, no son las personas, es el sistema. Es decir, te pongo como ejemplo el caso de la vacancia del alcalde Muñoz. Ajá. Claramente ahí hay un formalismo administrativo. Pero ese formalismo administrativo no denota en sí mismo ninguna falta. De la misma manera que tener un hermano que trabaja en el Estado y cuyo nombramiento no ha dependido de ti, tampoco es una falta. ¿Nos hemos burocratizado al extremo? A un extremo que hace que la función pública sea inviable y que nadie quiera participar en eso y que no se... Miren, hay una idea de encontrar fallas en este campo minado que es la gestión pública, pero nadie pone los focos en por qué no se ejecutan los 14.900 millones de soles de canon. Eso no constituye una falla. Y esto no tiene que ver con la extendida historia de la corrupción que existe en nuestro país, en la medida que, me decía hace muchos años un amigo economista, en el Perú los burócratas, los gestores no saben gastar, lo que saben es cuidar que no se gaste. Hay 1000 controles. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando, ese nos va a robar. Claro, mira, yo para empezar no creo en los determinismos históricos. Nosotros no estamos determinados por nuestros padres, menos por nuestros abuelos y menos por nuestros bisabuelos. Y de la misma manera, si aplicamos eso a los estados, nosotros no es que el Perú es un país y yo como peruano me resisto a querer asumir eso, no solamente porque no es verdad, sino porque es ahistórico que somos un país especialmente corrupto. Eso no es verdad. El Perú ha tenido momentos buenos y ha tenido momentos malos. Y yo creo que ha tenido más momentos buenos que malos. El tema es cómo nosotros generamos las condiciones para que la población pueda tener sus demandas satisfechas. Y la verdad que es obsceno que no se hagan las carreteras.
Sí, es claro. obsceno que no se hagan los colegios. Y eso ha sucedido, me parece a mí, en los últimos 15, 20 años, porque la gestión pública se ha politizado, otra vez repito, a un extremo que se ha hecho inviable y no se ha fiscalizado a quienes no ejecutaron los recursos que tenían. Es decir, si tú no haces nada, pasas tu periodo de gobierno sin ningún problema. Sí, claro. Y eso es gravísimo. A ver, ¿qué es lo que entiendo pasa en la gestión pública, nuevamente? Y conversándolo con amigos que trabajan en gestión pública, señalaban que a veces es mejor no hacer nada, Así es. no firmar nada, Así es. porque si tú no haces nada, no te denuncian. Así es. Un alcalde me decía, alcalde que no sale denunciado es porque no ha trabajado. Y eso es algo anormal, Omar. O sea, nosotros lo hemos asumido, Normalizado. lo hemos normalizado, sí. Uno ya tiene que hacer sus previsiones para tener juicios, pero eso es anormal. ¿Por qué? Porque, o sea, otra vez, se ha politizado de tal forma el oficio público que un ministro, por ejemplo, en el Perú, y eso es algo aceptado, digamos, por las clases, digamos, ilustradas, políticas, por la prensa, por los opinólogos, un ministro es responsable por lo que hace la empresa de seguridad que cuida el ministerio. Eso no ocurre en ningún lado del mundo. No hay una verdadera división entre tus responsabilidades políticas y tus responsabilidades de gestión pública. Y eso ocurre con este tema de la contratación de, digamos, parientes. Ustedes lo han estado conversando. En muy pocos países en el mundo existe tanta preocupación en la contratación de asesores políticos. O sea, no deberían haber restricciones. Pon si quieres una cuota, pero estarnos preocupando de a quién uno contrata en su gestión es justamente agregar a una independencia en la gestión y a poner los acentos en el lugar equivocado. Sí, si bien, como señalas, la gestión pública se ha politizado, también da la impresión que la política se ha judicializado. Y en ese sentido, te quería preguntar, a ver si viendo en retrospectiva, frente a este gobierno de Pedro Castillo, estamos ante la primera vez en la historia que un presidente es investigado por ser una organización criminal en su gestión. Mira, creo que es, digamos, es una consecuencia. O sea, esto ha ido con cada año, con cada gobierno, se ha ido degradando poco a poco, y hoy día estamos en una situación en donde, digamos, paradójicamente, y la reflexión que hay que tener como país es la siguiente. Digamos, hay un grupo de políticos que quiere el cambio de gobierno. Asumamos que eso ocurre. El gobierno que entre va a ser igualmente inviable. Porque si se le van a aplicar reglas y esta lógica de la politización a los actos de gobierno, ningún gobierno resiste eso. O sea, si tú quieres usar un ejemplo, digamos, y nadie se ha detenido a defender ciertos principios. Cuando hubieron las primeras detenciones preventivas, la gente celebró porque era el rival político. Así es. La ley de Murphy de la política peruana en los últimos años, ¿qué cosa hace? Que al poco tiempo te toca a ti. Sí. Entonces es un juego que suma cero. Entonces, pero no hay nadie, y ahí está la, digamos, paradoja. Hay gente dedicada o que está promoviendo el cambio de gobierno. Pero con estas reglas, cualquier gobierno se vuelve inviable. Porque tienes tantas cortapisas y se ha perdido la noción
digamos, central de lo que son principios y de lo que son fallas administrativas. Y las fallas administrativas están teniendo consecuencias políticas, como ha ocurrido con el alcalde Muñoz, que en cualquier lógica se trata de algo absurdo que tiene consecuencias catastróficas. Pero me da la impresión que, claro, entiendo que hay un sistema totalmente defectuoso que genera incluso que haya partidos políticos cascarón que nos presentan un menú deficiente. Eso es otro tema. Pero sí. Bueno, también hay una gestión deficiente, es decir, no todo es culpa del sistema, ¿no? Sí, no todo es culpa del sistema, pero con ese sistema ni la mejor consultora del mundo va a ser exitosa. Y el ejemplo conspicuo de esto es los Panamericanos. La razón por la cual salió y se ejecutaron esas obras es porque se generó un sistema que podía estar blindado de la política. Fíjate, la única obra nueva que sirvió para la pandemia fue la obra que se hizo de espaldas al sistema politizado que tenemos. Una última pregunta, nos queda muy poco tiempo. La relación con la prensa de un presidente. Vamos 100 días sin que haya una entrevista. Esto también, visto en perspectiva, ¿es la primera vez? ¿Se ha dado antes una relación tan tensa? Mira, siempre las relaciones de la prensa con el poder son, digamos, tensas. Yo no veo en esto nada particularmente. Siempre los presidentes han tenido periodos en donde han querido hablar, no han tenido que hablar. No, otra vez, yo no creo que, honestamente, no. O sea, mira, un presidente, un gobierno tiene que comunicar, pero digamos, en este contexto yo creo que hay, digamos, problemas más importantes que quién es ministro, a quién contratas de asesor, pero no veo en ninguno de los dos bandos que se han formado una preocupación por esto. De un lado hay interés en que se cambie el régimen con las mismas reglas, que va a ser al gobierno que entre igualmente inviable, y del otro lado tenemos un gobierno que no quiere tomar decisiones. Sí, claro, pero ¿cómo no quiere tomar decisiones? ¿Cómo no va a ser importante la transparencia hacia los medios de comunicación? Que hable con la prensa tiene que ver con eso. Mira, es lo que estoy diciendo, es decir, un gobierno tiene que comunicar, digamos, tiene que comunicar, y si no comunica, en el fondo va en detrimento del mismo gobierno. Tú me preguntas si esto es históricamente inusual. No ha sido inusual, ¿no? Hay gobiernos que han comunicado mejor que otros, hay gobiernos que han pasado por etapas, digamos, de una especie de aislamiento, pero creo yo que el enfoque que deberíamos tener es prestar atención. O sea, ningún sistema puede sobrevivir si tienes parámetros de corrupción que son demasiado anchos. Todo no puede ser corrupción. Y nosotros hemos llegado a un punto en donde incluso la conversación política es percibida como algo corrupto. Y eso es funesto. Ningún sistema sobrevive así, Omar, ninguno. Muchísimas gracias, Mauricio Novoa, historiador. Viene una perspectiva un poco más amplia sobre un asunto coyuntural que siempre nos encadena a veces. Vamos a una breve pausa, venimos con el gobernador regional de Apurímac para hablar sobre el conflicto que ya, lleva 50 días la mina paralizada de las Bambas. ¿Qué está sucediendo? No solo con las Bambas, ¿qué está sucediendo en Apurímac? ¿Qué está sucediendo con la conflictividad social en el país? Venimos con eso.